Graham Potter ya no es el entrenador del Chelsea, en lo que es posiblemente una de las decisiones más sorprendentes de la historia reciente del Chelsea. Todd Boehly, amigos, lo ha vuelto a hacer. Graham Potter ya no es el entrenador del Chelsea, 6-7 meses ha durado en el cargo. ¿Te ha sorprendido la decisión de Todd Boehly y sus socios de Egg Valley, Clearlake Capital? Me ha sorprendido y me ha decepcionado, porque dentro de toda la locura que están siendo estos primeros 9-10 meses de Boehly en el Chelsea, me parece que había una decisión coherente, que era la de, a pesar de vaya como vaya la temporada, porque ya después del Vila, pues peor no podía ir, ya caías a la parte baja de la tabla, la mitad baja de la tabla, creía que lo único que tenía coherencia era mantener a Potter. Es decir, fue mi apuesta, por eso me carga Tuchel, ficho, me gasto 300 millones de euros en enero con él, con sus consejos y los jugadores que en un principio a él le podrían gustar, pase lo que pase, le mantengo. Con esta decisión tomada de echarle, me parece que nada de lo que ha pasado los últimos 10 meses en el Chelsea tiene sentido. Graham Potter ha sido despedido como entrenador del Chelsea tras solo 7 meses en el cargo, lo cual es especialmente sangrante considerando que de esos 7 meses, 1 y medio fue de Copa del Mundo. Así que en realidad los meses en el cargo prácticamente han sido 5 meses y medio. De momento se hará cargo del equipo de forma interina Bruno Saltor, el exfutbolista español que ya estaba en su cuerpo técnico en el Brighton Hove Albion y que de momento será cargo del equipo en el corto plazo. Es un despido, ahí los vemos a Graham Potter y a Bruno Saltor, es un despido sorprendente, por el timing, ahora lo discutiremos, pero también porque financieramente es un desastre de operación. Quiero recordar que el Chelsea pagó 21 millones de libras y medio al Brighton para hacerse con Potter en septiembre. 21,5 millones de libras que ahora se van a la basura. A eso, por supuesto, hay que sumar el salario que el Chelsea pactó con Graham Potter de 12 millones de libras al año. Y le firmaron 5 años. Le firmaron 5 años a razón de 12 millones de libras al año, convirtiéndole en uno de los entrenadores mejor pagados del mundo. Por supuesto, a eso también hay que sumar los 13 millones de libras de indemnización que el Chelsea le tuvo que pagar a Thomas Tuchel por su despido. Según David Ornstein, Potter ha acordado recibir una indemnización más baja de lo que supondrían esos 5 años o lo que le resta de contrato, es decir, le faltarían 4 años a razón de 12, ha acordado recibir una indemnización inferior. La indemnización, si lo tuvieran que haber pagado todo, serían como de 50 millones de libras. Han acordado, parece ser, una indemnización similar, relativamente similar a la que le pagaron a Tuchel. Claro. Pero aún así, si te pones a sumar, 13, ponte que sean 13 igual. 13 de Potter, 13 de Tuchel, ya 26. te vas a 26. Pagaste 21 por llevarte 47 estamos. O sea, te has gastado... No, 47 y los 12 de salario se habrán cobrado... ¿Cuántos llevamos? 47, se habrán cobrado 10. Sí, sí. Te ha costado casi 60. Todo esto de echar a Tuchel para estar en el punto de partida casi, bueno, peor, pasos atrás, te ha costado casi 60 millones. Y aparte, me parece interesante que lo de los 21 millones y medio ya no es que sea información de un periodista o no. Esos 21 millones y medio que pagó el Chelsea al Brighton por Potter ya están en las cuentas del Brighton publicadas. O sea, es oficial. Todd Boehly y los nuevos dueños del Chelsea que han sucedido a Roman Abramovich han logrado de este modo algo que Roman Abramovich jamás logró, que es despedir a 2 entrenadores en la misma temporada. Despidieron en septiembre a Thomas Tuchel y ahora en abril han despedido a Graham Potter, así que el siguiente entrenador será el tercero de la temporada. Ni siquiera Roman Abramovich llegó a tanto, que siempre se le criticó ir cambiando entrenadores cada vez, pues ni Roman Abramovich logró esto. Ahí queda el nuevo Chelsea. Hombre, creo que el mérito no es lo de Potter, es que el mérito es echar a Tuchel el 7 de septiembre. Claro. O sea, ya cuando empiezas la temporada el 7-8 de septiembre, que en la época 2004-2005 con Abramovich era cuando empezaban las temporadas, Boehly ya tenía pues bastante camino recorrido para hacer historia y conseguir algo que Abramovich nunca hizo. Vamos a comenzar hablando, resumiendo un poco lo que ha sido esta breve etapa de Graham Potter al frente del Chelsea. Luego hablaremos de por qué no tiene mucho sentido despedirle ahora, aunque quizá, bueno, pues no tiene sentido despedirle, como tampoco tenía sentido contratarle cuando despidieron a Tuchel. Pero vamos a comenzar hablando de esa breve etapa de Potter, que como digo,
no ha alcanzado los 7 meses. Lo primero que hay que decir es que los resultados han sido malos, esto es inevitable y es al final lo que le ha costado el puesto, los resultados han sido malos. Os daremos solo, os daremos solo algunos datos para que os hagáis una idea del nivel de malos, pero Graham Potter tiene la media de puntos por partido en Premier más baja de la historia del Chelsea, empatado con Glenn Hoddle, 1.27 puntos por partido, entre los entrenadores del Chelsea que han dirigido al club durante 20 partidos o más. Ahí lo veis, Graham Potter y Glenn Hoddle empatados con 1.27, Ian Porterfield 1.28 y ya bastante más lejos Ruth Gullit y Frankie Lampard. Es que son casi cifras no de descenso, pero de la posición que tiene el Chelsea, que es 11ª posición, que es la... No veo a Thomas Tuchel, ¿eh? Hombre, no veo a Thomas Tuchel en la lista, ¿eh? Y eso que no parecía tampoco Champions, que no lo hizo bien el hombre en Champions. Fíjate, qué curioso. Fíjate que por cierto, la oposición que ocuparía el Chelsea si Potter hubiese empezado la temporada sería 11º, que es justo la que estos datos te reflejan, 1,3 puntos por partido, y en la posición en la que está ahora mismo el Chelsea. Ahora esos tiempos parecen lejos, pero lo cierto es que Graham Potter empezó muy bien en el Chelsea, con 6 victorias y 3 empates en sus 9 primeros partidos entre todas las competiciones. Pero 3 derrotas en sus últimos 3 partidos de liga antes del Mundial, contra Brighton, Arsenal y Newcastle, hay que decir que tampoco eran rivales fáciles, ya no hacían presagiar nada bueno para el regreso después del Mundial. El equipo volvió efectivamente en mala forma después de la Copa del Mundo, con una victoria, un empate y 3 derrotas en los 5 partidos inmediatamente posteriores a la disputa del Mundial de Qatar. Desde entonces, lo cierto es que el único punto positivo para Graham Potter y para este Chelsea fue la remontada ante el Borussia Dortmund en octavos de final de la Champions League. Ya sabéis que perdieron por 1-0 en Alemania, pero consiguieron remontar y ganar el partido por 2-0 en Stamford Bridge y colarse en los cuartos de final. Además, esa victoria tuvo aún más importancia porque venían de una victoria contra el Leeds y después de esa victoria hicieron una victoria contra el Leicester. O sea, fue como la única semana de normalidad o de que Potter ha conseguido los resultados que se esperaba que consiguiesen, que fueron esas 3 victorias seguidas. El problema es que si quitamos sus 3 primeras victorias en Liga, que fueron de forma consecutiva, y cogemos sus últimos 19 partidos en Premier League, los números son 4 victorias, 7 empates y 8 derrotas. No, es dramático. Ahora sí que sí, son números de estar cerca del descenso. O sea, en 19 partidos, solo 4 victorias. En total, Potter ha conseguido 7, pero en este caso estamos quitando las 3 primeras que fueron de manera consecutiva. En total, 7 victorias en Premier League, considerando que a Potter, para liberarlo del Brighton, pagaron 21.5. Esto nos da que cada victoria en Premier le ha costado al Chelsea 3.1 millones de libras. ¡Bravo, bravo, bravo, Todd! ¡Bravo! Impresionante. Impresionante. Hombre, no es barato. Me flipa porque este tipo de estadísticas se suelen dar con jugadores, donde sí que es normal, pues mira, pues con Lukaku o jugadores que te gastas una fortuna y no terminan encontrando hueco. Pero con un entrenador, yo creo que es la primera vez que lo veo. Hay un factor, Pablo, que quizás se puede relacionar con la mala suerte o con la mala puntería. Yo creo que quien esté viendo al Chelsea los últimos 2 meses en particular, se habrá dado cuenta que lo que está pasando en el campo tampoco es muy normal. El problema es que muchas veces la inestabilidad en la directiva y el no creer en el dueño y el que la gente no crea y que haya esa sensación de que la afición esté en contra del entrenador, provoca datos como este. Y es que si cogemos la estadística de goles menos expected goals, el Chelsea ha marcado menos 7,4 goles menos de los que debería haber marcado. Es decir, normalmente el Chelsea tendría que haber marcado, aquí estamos viendo el gráfico de Opta, 28,4 goles, o esos eran los goles esperados, y solo marcó 21. Ese menos 7,4 es el peor dato de toda la Premier League desde la llegada de Potter y es seguido por el West Ham y por el Everton. Ahí lo curioso es ver la cantidad de tiros que están rodeados en naranja en el área pequeña que no termina siendo gol. Hay uno dentro del área pequeña centrado, que es posiblemente el círculo más grande. Ya sabéis que cuanto más grande es el círculo, más probabilidad de que eso acabara en gol. Ahí hay una ocasión clarísima que fallaron, clarísima. O sea, dentro del área ahí hay 2-3 círculos que tendrían que haber sido gol con una enorme probabilidad. Posiblemente con esos 7 goles de más que debería haber marcado el Chelsea, quizás la historia sería diferente. Me parece que el último partido ante el Aston Villa es un buen ejemplo. O sea, el Aston Villa al final marca un gol inverosímil de McGinn, que es un extraordinario disparo, y él es un extraordinario lanzador. De hecho, había dado al larguero anteriormente, pero esta era muy difícil. Pero lo cierto es que es un partido como tantos otros. Por ejemplo, el del Borussia Dortmund de la ida, también es un partido en que, lo vimos aquí en directo, el Chelsea tiene ocasión tras ocasión y ya nos reíamos de la cantidad de ocasiones que desperdician. Es
que con el Aston Villa, que ahora dices el ejemplo, las estadísticas son, el resultado es 0-2. Según los expected goals, el Chelsea tenía que haber marcado 2,16 goles y el Aston Villa 0,92. Es decir, lo que tenía que haber sido un 2-1 acaba siendo un 0-2. Y eso es aún más grave porque el Aston Villa consigue 2 goles con 2 tiros a puerta. Uno es un golazo de McGinn y otro es una ocasión clarísima de Watkins. Que el Chelsea... O sea, que esto no quiere decir que solo es mala suerte, no, que eres muy poco contundente en el área rival y sobre todo es muy poco contundente en tu propia área. Pero sí que hay un factor que si tú coges los expected goals, en total desde que llega Potter tendrías que haber marcado 7 goles y quizás estar en Conference League. Potter ha cambiado a menudo de sistema y de futbolistas. También hay que decir que es una de las críticas que se le hacen, que ha cambiado mucho, pero también es verdad que es difícil no hacerlo con el panorama que se ha encontrado. Tuvo poco más de 2 meses desde que tomó las riendas a principios de septiembre hasta que llegó el Mundial, a principios prácticamente de noviembre. Luego enero fue una locura, con 9 fichajes hizo el Chelsea en enero y solo han pasado 2 meses desde que se cerró el mercado el 31 de enero, es decir que digamos que ha sido una época de una enorme inestabilidad, es decir, coges las riendas, tienes 2 meses, llega el Mundial, enero 9 fichajes, tienes 2 meses de que se cierra el mercado y lo echas. Ingestionable. O sea, es muy difícil. Ingestionable. Es muy difícil, mucha gente está diciendo, no, claro, es que Potter no tenía experiencia entrenando equipos grandes y le ha venido grande el Chelsea. Bueno, posiblemente un entrenador como, qué sé yo, Carlo Ancelotti no lo tendría un décimo al Chelsea, pero habría sido muy difícil de gestionar también para Carlo Ancelotti y para cualquier entrenador que hubiera cogido este Chelsea. El tema es que con 30 jugadores siempre vas a tener a 10 que son top y que están descontentos. Por poner este ejemplo, ahora parece que Havertz está jugando ya mejor, Joao Félix está bien, vale, tienes a Mudryk que le están matando las críticas, tienes el culebrón de Mount y Sterling está lesionado y le está costando entrar. O sea, simplemente haciendo alineaciones normales vas a tener a 8 o 9 jugadores top cabreados y en tu contra. Su sistema más usado ha sido el 4-2-3-1, que ha usado, si sumamos todas las veces que ha usado sistemas con defensa de 3, ha jugado más veces con defensa de 3 que de 4, especialmente tras la lesión de Thiago Silva, coincidiendo con esa racha de 3 victorias seguidas que hemos comentado antes. Ha cambiado también constantemente de futbolistas, no solo de sistema, por los fichajes, que ya hemos dicho que han sido muchísimos, entonces a medida que iban llegando nuevos fichajes, pues ha ido cambiando, también por las ventas. Por ejemplo, Jorginho se marchó en enero. Y era importante. Es un futbolista que era importante y que pues en enero tiene que dejar de utilizar, y también por ausencias, por lesión, como es el caso, por ejemplo, de N'Golo Kanté, del cual no ha podido disponer durante toda la temporada hasta ahora. Ahora trataremos el tema de las lesiones aparte, pero tampoco ha sido normal lo de las lesiones del Chelsea. Y esto es lo típico de cuando algo va mal, todo va peor, pero Loftus-Cheek, pues no sé por qué empezar con él. Reece James, Chilwell, Kanté, Sterling, Mount. Ha habido momentos en los que el Chelsea ha tenido hasta 10 lesiones. ¿Fue un error contratar a Graham Potter? Estaba, como muchos periodistas ingleses están diciendo, están utilizando el término inglés out of his depth, como diciendo, le venía grande. Muchos periodistas ingleses están diciendo, le venía grande, venía del Brighton, no tenía experiencia con clubes grandes. No lo sé, yo creo que todos los entrenadores en algún momento tienen que dar este paso, ¿no? O sea, Pochettino pasó del Español y del Southampton a entrenar al Tottenham. Es normal. Todos los entrenadores, Brendan Rodgers pasó del Swansea al Liverpool. Todos los entrenadores en algún momento tienen que dar este paso. Lo que pasa es que yo creo que se lo han hecho muy difícil. O sea, es un paso que entiendo que para un entrenador es complicado, pero es que si además te encuentras con este panorama, me parece todavía más complicado. Comentaban una cosa curiosa, Miguel Delaney, entre otros, y varios otros periodistas también lo reflejaban, que aunque los jugadores en general estaban con Potter y se han mostrado sorprendidos por el despido fulminante del entrenador inglés, lo cierto es que algunos le habían puesto motes relacionados con su apellido. Claro, había cierta chanza, había ciertos motes que tenían que ver con Harry Potter y todo el uso de la magia, y suponemos, esto ya es un suponer, que cuando no entendían algo pues dirían en plan, pues algo relacionado con Harry Potter y la magia y el Quidditch. El Quidditch sí que sabemos, según las informaciones, que es el juego este de las escobas, que es algo que hacían referencia a los jugadores. También decían que muchos jugadores del Chelsea, cuando lo fichan a Potter, tuvieron que mirar un poco su carrera para ver de dónde venía, y que muchos jugadores fichados en enero pues no tenían muy claro quién era. Tampoco me parece preocupante, o sea, veo normal que Mudryk no sepa quién es Graham Potter, o que Enzo, si no seguía mucho el fútbol inglés y el Brighton, si supiese quién es Potter. El tema es, era un entrenador, como dices, ya, yo creo, listo para dar el salto. Era el entrenador inglés en el que más futuro
se le veía. Yo también te digo que si un jugador de fútbol profesional no sabe quién es Graham Potter, me parece que es más problema de este futbolista Exacto. profesional. Es a lo que tienes me que estar un poquito informado, me parece a mí. Posiblemente Graham Potter sea un gran entrenador, como demostró en el Brighton, que es un club muy bien gestionado, y lógicamente trabajar en un club muy bien gestionado te ayuda a desarrollar mejor tu trabajo. Aquí se encontró con un contexto totalmente diferente, con unos dueños nuevos que no tienen absolutamente ni idea, con una resistencia inicial también por parte de los aficionados, quizás en cierta medida también por parte de los jugadores, y en ese contexto es mucho más difícil trabajar que en el otro. Yo creo que Graham Potter es el mismo buen entrenador que estaba en el Brighton. Lo que pasa es que en uno estás en un trabajo en un club donde está todo muy bien gestionado, donde todo funciona como un reloj, y te vas a un entorno donde el dueño no tiene ni idea de lo que está haciendo, los fans no te quieren o inicialmente hay un poco de reticencia, los jugadores también, y lógicamente en ese contexto es mucho más difícil desarrollar tu trabajo. Y sobre todo cuando tienes que sustituir a una persona como Thomas Tuchel, que es una leyenda del club, sin haberlo hecho mal él. Porque muchas veces es como sustituir una leyenda siempre es difícil. Lo que pasó, yo que sé, a Emery con Wenger, por decir una manera. Pero bueno, Wenger venía de unos años ya peor. Es que el tema de Tuchel fue de un día para otro, quitas al que era el gran líder del equipo y el entrenador que más había conectado con la grada en mucho tiempo. Lo más probable es que Graham Potter consiga rehacer su carrera. Aquí pueden pasar dos cosas. Una, que rehaga su carrera, como le pasó por ejemplo a Brendan Rodgers después del Liverpool, que se fue al Leicester y consiguió de alguna forma volver a ensalzar su reputación. La otra opción es David Moyes después del Manchester United. David Moyes, 11 años en el Everton, le ficha el Manchester United y prácticamente en 8 meses hunde totalmente su carrera. Es verdad que sus destinos posteriores tampoco ayudaron, pero yo creo que en el caso de Graham Potter, yo creo que es un entrenador que se va a establecer, yo creo, en Premier League. De hecho, está 100%. sonando ya para tomar las riendas del Leicester, que a mí me parece un poco prematuro, pero dejamos aquí constancia de que está sonando su nombre como futuro entrenador del Leicester. Vamos ahora a hablar de por qué el timing ahora es muy malo y no tiene ningún sentido despedir en este punto a Graham Potter. Este es el corte que luego podréis utilizar, ¿vale? Apuntadlo. Es el corte que luego podréis utilizar cuando el Chelsea se proclame campeón de la Copa de Europa con Bruno Saltor al mando, ¿vale? Este es el corte, el trozo que tenéis que utilizar, ¿vale? El de por qué es muy mala idea despedir a Graham Potter ahora. Bueno, según informa Madro, los codirectores deportivos Lawrence Stewart y Paul Winstanley son los que han tomado la decisión. Sí, siempre con el apoyo de Boehly y Eghbali. Es decir, ya Boehly no tiene ese papel de director deportivo, ahora tiene a Lawrence Stewart, que venía del Mónaco, y a Paul Winstanley, que venía del Brighton, que son los que toman las decisiones, pero obviamente Boehly y Eghbali son los que, pues, la activan de forma definitiva. ¿Por qué es mala idea despedir a Graham Potter en este punto concreto? En primer lugar, por el timing. El Chelsea, lo cierto es que ya no se juega nada esta temporada. Está fuera de todos los títulos, menos la Champions League, donde le espera al Real Madrid en cuartos de final. Lógicamente, tal y como están las cosas, yo creo que pocas personas pensarán que el Chelsea tiene alguna oportunidad de pasar esa eliminatoria. Está en la mitad baja de la tabla en la Premier League. ¿Qué sentido tiene ahora echar a Graham Potter en este momento cuando había firmado por 5 años? ¿No habría sido más lógico esperar a final de temporada? Total, ya no te juegas nada, ya no puede pasar nada más. ¿Qué más te da quedar? El 11 o el 14, da igual, no vas a jugar en Europa la próxima temporada, no tienes nada más que hacer. Espera a final de temporada y ahí haces balance. Más teniendo en cuenta que te has gastado más de 600 millones de futbolistas con este entrenador. Claro. Imagínate que llega otro, llega Nagelsmann y dice, no, mira, estos 4 que has traído no me valen. A mí Mudryk no lo quiero para nada. Yo con Sterling estoy contento. ¿Sabes que, por ejemplo, hay jugadores como Joao Félix que se pagan un pastizal por la cesión y que se le quiere fichar, que es porque se entiende que le quiere Potter? Boehly echa a Tuchel porque no colabora, porque no se integra en la comunicación de los fichajes. Entonces intuimos que cuando ficha a Potter, Potter sí que lo está haciendo. Es decir, Potter ha tenido una influencia bastante grande en estos 300 millones gastados en enero. De repente, a los 3 meses, bueno, 2 de hecho, te lo cargas y ya no sabes qué jugadores podían haber fichado. Quizás a Nagelsmann le gusta más, yo qué sé, Moisés Caicedo, McAllister que Enzo. Y ya no tiene esos 120 millones para gastar. No tiene ningún sentido porque además, por razones deportivas, si solo era por razones deportivas, te lo tenías que haber cargado antes. O sea, te lo podías haber cargado en el paro internacional o incluso en febrero cuando empatas con 3 partidos seguidos y ya ahí te caes de la Champions. O
O sea, la única forma que había de entender que seguía a Potter era porque confiabas en él, pero de repente te lo cargas cuando ya no te juegas nada. La única explicación sería que les hayan entrado las prisas por contratar a Julian Nagelsmann y hayan dicho, y si esperamos a verano, Nagelsmann se lo puede llevar a otro club, echemos a Potter ahora y ponemos ya a Nagelsmann. O bien que consideren que echando a Potter ahora y poniendo a otro entrenador tienen muchas oportunidades de ganar la Champions League. La verdad es que cualquiera de los casos parece muy precipitado. Así que primer motivo por el cual es mala idea, el momento en la temporada, en que el Chelsea ya no se juega nada. ¿Qué sentido tiene echarle ahora que ya no te juegas nada? Segundo motivo, por el momento exacto, por el día exacto. En 14 días, del 4 al 18 de abril, el Chelsea tiene 5 partidos. Liverpool, Wolves y Brighton en Liga, más la eliminatoria, ida y vuelta ante el Real Madrid en Champions. Si ibas a cambiar de entrenador, ¿no habría tenido más sentido hacerlo antes del parón de selecciones que fue hace una semana? Es increíble. Mañana es el partido contra el Liverpool, ¿eh? No es en 5 días, no, es mañana. De hecho, el Chelsea ya había comunicado a la prensa, hey, mañana habla Potter como previa del partido contra el Liverpool. Pues al final Potter... Pues no lo tenemos, ¿eh? No. Ha salido volando en su escoba. Tercer motivo por el cual no tiene mucho sentido despedir ahora a Graham Potter. ¿Es él realmente el culpable de esta situación? Lo cierto es que el trabajo del Chelsea se ha convertido en un trabajo prácticamente imposible. Esta temporada han llegado 16 futbolistas al primer equipo. Gestiona eso. 16 futbolistas al primer equipo. 9 de ellos en enero. ¿Cómo gestionas eso como entrenador? Para empezar, tienes una plantilla con más de 30 futbolistas. Está llegando un futbolista nuevo cada semana. No hablan el idioma, no conocen el sistema. ¿Cómo haces para gestionar eso? No se conocen entre ellos. Claro, o sea, llegan 16 tíos y dices, hey, pero yo quiero resultados la semana que viene. Bueno, para empezar, tendré que poder comunicarme con alguno de estos muchachos, porque ni uno habla inglés. Claro, o sea, es que el tema es, no puedes pedir que Enzo tenga automatismos con Joao Félix, porque lo único que tienen en común es que han jugado en la liga portuguesa, pero con años de diferencia. Hace poco Graham Potter además criticó el tema de la pretemporada. Sí, justo fue antes de la rueda de prensa, venía de perder el Chelsea contra Southampton, colista en casa, se le tenía mucha presión sobre él. Si no me equivoco fue cuando la rueda de prensa en la que denunció que le habían llegado amenazas de muerte por parte de los fans del Chelsea, los cuales condenamos. Dijo que la pretemporada había sido subóptima, es la palabra exacta que utilizó, y que jugadores veteranos de la plantilla decían que era la peor pretemporada que habían tenido en su historia. Que había diferentes razones, no quiso culpar a Tuchel, no se refería solo a eso, sino parecía que era un poco más que era una pretemporada organizada por la gestión de Abramovich y ejecutada por la gestión de Boehly y no tuvo mucho sentido. Además también dijo que el timing de su fichaje no fue el correcto, que es que hasta él mismo lo dice, en plan, el timing no fue el correcto, y también argumentó que han tenido muchísimas lesiones, llegando en algún momento a ser hasta 10 lesiones, y todo esto antes del fichaje de enero, cuando no había tantos jugadores disponibles. Esta foto, muchachos, es de septiembre. Están fotos de septiembre, ahí vamos a Gary Potter y Todd Boehly. Precisamente vamos a hablar en este punto de la gestión de Todd Boehly, porque al final lo que pasa aquí ya no es tanto lo que ha hecho Potter, es la gestión del Chelsea, que está siendo absolutamente desastrosa por parte de Todd Boehly. Lo primero que me gustaría aclarar en este punto es que ya sabéis que circulan muchas historias sobre Todd Boehly y su desconocimiento del fútbol. Es famosa ya esa historia según la cual estaba trazando un 11 con los jugadores que tenía el Chelsea junto a Thomas Tuchel y sobre el papel plasmó un 4-4-3. Hombre, no le han dejado. O sea, le están... Es ilegal, ¿vale? No, pues es ilegal. Pero tiene culpa... No, pues, a menos que juegue sin portero. Cuidado. Si fuera un 0-4-4-3... No, pues que no le están dejando a Boehly demostrar lo que él sabe. Claro. O sea, hay unas reglas que le tienen encorsetado en jugar con 11 jugadores. Y él realmente, su potencial, él considera que es con 12. Lo cierto es que Todd Boehly ha llegado, se cree que puede, en fin, pues que ya lo sabe todo. Nosotros sabemos de buena tinta que todas estas historias circulares son ciertas y conocemos de buena tinta varias historias más que certifican que desconoce por completo el reglamento relativo, por ejemplo, a los fichajes, ¿vale? No sabe cómo funcionan los traspasos. Espero que ahora ya lo sepa, porque ha hecho unos cuantos. Claro. Pero hasta hace no mucho no tenía absolutamente ni idea de cómo funcionaba ni de las normas aplicables. Y se puso él de director deportivo. Sí, se puso él de director deportivo. Y dices, Todd, si no tienes ni idea, tranquilo, aprendo rápido. Bueno, además de su desconocimiento sobre el mundo del fútbol, en los traspasos se nota que le falta esa experiencia porque ha sobrepagado prácticamente en todos los fichajes que ha hecho hasta ahora.
pero sin duda, siendo su gestión de fichajes lamentable, su peor gestión, Pablo, hasta ahora ha sido la de los entrenadores. Que además hay una cosa curiosa y algo muy importante para el Chelsea, que es relativo al fair play financiero, que claro, lo apuntaba Martin Ziegler. Ahora, Potter, ya no puedes compensar y amortizar en su contrato los 21,5 millones que le pagaste al Brighton para motivos de fair play, contablemente. Ahora, como lo has echado, esos 21,5 millones que has pagado por Potter te van a entrar en el fair play este año. O sea, incluso hasta para esa gestión económica ha sido un error echarle. Sobre todo lo que va a entrar son los costes del despido. También. Eso entra directamente en pérdidas para esta temporada. Si ya estaban juntos con el fair play financiero, este despido tampoco tiene mucho sentido desde el punto de vista contable. Os recuerdo que Todd Boehly despidió a Thomas Tuchel apenas días después de traerle a Pierre-Emerick Aubameyang, el 7 de septiembre. Es que despides a un entrenador cuando ya se ha cerrado el mercado, justo se acaba de cerrar. ¿Qué sentido tiene? Bueno, es absurdo. O sea, no tiene ningún sentido. Un futbolista que luego, como todos sabéis, no le sirvió a Potter. Es decir, hey, yo te traigo a Aubameyang, vale, magnífico, muchas gracias. Que sepas que tú estás despedido. Ben, Graham, no, yo a Aubameyang no le quiero. Anda, pues mira, ha llegado la semana pasada. Lástima que no hubieras llegado antes. Y lo grave, la gente dirá, bueno, es que igual no lo sabían que lo quería fuera. No, él tenía claro desde el principio, son las informaciones, que no le gustaba la forma que tenía de trabajar Tuchel. De hecho, se comenta en el fichaje de Cucurella como que Boehly dejaba ver que conocía mucho a Potter, que le gustaba, como que a Cucurella decía, joder, qué bueno es Potter, como qué métodos de entrenamiento tiene, etcétera, etcétera. O sea, tú, desde que fichas a Cucurella ya sabes que quieres a Potter. Pues coño, de la que vas al Brighton, ficha a los dos, no te esperes a que se cierre el mercado, ficha jugadores para Tuchel y luego echa a Tuchel. Fichó a Aubameyang porque le quería a Tuchel, luego despidió a Tuchel y vino Potter y no quería a Aubameyang, y posiblemente ahora le suceda al siguiente entrenador. Por ejemplo, llegó Marc Cucurella. Llegó Marc Cucurella, que ahora ya estaba en los 11, se ha sentado en ese puesto de central zurdo, pero quizás ahora llega Nagelsmann y dice, hey, no, esto era un fichaje de Potter, a mí no me interesa Cucurella. Bueno, pues has vuelto a tirar todo ese dinero a la basura. El caso al final es que Boehly despidió a Tuchel porque quería un entrenador que trabajara mano a mano con él, ya lo hemos contado en profundidad en repetidas ocasiones, y que se involucrara en la política deportiva a largo plazo. Y, según Boehly, Tuchel solo estaba interesado en gestionar la plantilla del primer equipo, y por eso trajo a Graham Potter, porque supuestamente era un entrenador de un perfil diferente a Tuchel, que iba a trabajar con ellos mano a mano para, en fin, conseguir trazar una política exitosa deportiva. Y Boehly pues le ha mantenido en el puesto a pesar de la reticencia de los fans, pero ha llegado a un punto en el cual le ha podido la presión. Y he leído una cosa interesante, Pablo, que Boehly se ha sorprendido por la toxicidad, que rodea al fútbol. Bienvenido, Ted. Bueno, y aparte es como toda esta toxicidad que de momento la estás surfeando porque llevas 10 meses, ya hay gente que le hace gracia que te gastes tanto dinero, ya está, Potter ya no está, los cánticos van a empezar a llegar a tu parte, porque ya te descargaste a Tuchel, te has cargado a Potter, te has cargado como el escudo que tenías, que era el entrenador con la que la tenía tomada la afición, ahora la gente va a ir a por ti. Y aquí el tema, que es una reflexión que te has puesto, es: si tu decisión era echar a Tuchel y fichar a un entrenador que era de tu gusto, que era tu elegido, que era Potter, ¿por qué le echas a los 6 meses cuando no ha tenido ni siquiera una pretemporada para poder, ni siquiera su plantilla final, porque habrá ventas, para poder trabajar con ella? Si tú tenías tan claro que no querías a Tuchel y que el motivo no era deportivo, ¿por qué te cargas ahora a Potter 6 meses después? Sí, muchos insiders, personas que conocen el tema desde dentro, señalaban que la directiva del Chelsea se fijaba sobre todo en los casos de Klopp y Arteta como ejemplos de tener paciencia con un entrenador para lograr el éxito a largo plazo. Ya sabéis que Mikel Arteta y Jürgen Klopp tuvieron unos inicios complicados, aunque es verdad que ellos, digamos, había brotes verdes, y esto es lo que le ha acabado condenando a Potter, que Boehly aparentemente no ve ese progreso, no atisba ese progreso. Sí, lo entiendo, pero es que Arteta tiene el brote verde, gana la FA Cup nada más llegar. Eso ya te da un cierto margen, y no había, el Arsenal ha invertido tanto dinero como ha invertido el Chelsea, pero Arteta en la jornada 15 de la 2021 está 15º, O sea que 15º era un momento en el que decías, ojo que el Arsenal, como pierda 2 partidos más, igual que en descenso. Potter nunca ha llegado a ese punto, no está muy lejos, pero nunca llega a ese punto, y aún así la directiva del Arsenal decide confiar en Arteta, y bueno, cosas de la vida, 2 años después estás ahí cerca de volver a ganar la Premier League. No digo que con Potter ibas a estar así, pero sí que es verdad que tenía una coherencia, tenía un cierto sentido mantenerle. Si tu ejemplo era Klopp y tu ejemplo era Arteta, no lo has seguido. A rey muerto, rey puesto. ¿Quién será ahora el nuevo entrenador del Chelsea? Según informa David Ornstein de The Athletic, el Chelsea
ha insistido en que se tomará su tiempo para realizar una búsqueda exhaustiva, que también me resulta llamativo. Pues si os vais a tomar vuestro tiempo, pues tomaros vuestro tiempo con calma, ya hasta final de temporada, y luego ya echáis a Potter. Pero primero lo echamos y luego empezamos la búsqueda exhaustiva. Es que no tiene ningún sentido todo lo que están haciendo. Te das cuenta de cuando has dicho, ¿por qué no tiene sentido echarla ahora? En el primer punto era por el timing de que no te juegas nada. Y dices, solo habría justificación si consideran que quieren fichar ya a Nagelsmann. Pues ellos te dicen que no. Ellos ya mismo te dicen que no, que siga sin tener ningún tipo de sentido. La decisión, como comentábamos antes, la tomarán en principio Paul Winstanley y Lawrence Stewart, pero la tendrán que aprobar lógicamente Boehly y Eghbali. Hay otro punto aquí interesante, que es que después de lo sucedido con Thomas Tuchel, que fue despedido, los resultados no eran bollantes, pero no fue despedido por los resultados, fue despedido porque no colabora en la política deportiva y tal. Potter, pues no, era nuestra visión a largo plazo, pero los fans están apretando y los resultados son malos. ¿Quién va a venir ahora? O sea, yo si soy Nagelsmann, me lo pienso. No te digo que diga que no, pero es el Chelsea, tampoco hay tantos banquillos abiertos. O Luis Enrique, que es el que está sonando mucho ahora para sustituir a Graham Potter. Yo al menos me lo pensaría y trataría de encontrar garantías, de decir, hey, es difícil encontrar garantías como entrenador, de decir, hey, no, pues me mantienes todo el año que viene, pero unas garantías de, hey, qué resultados hay que lograr, en qué plazos, y me vais a mantener pase lo que pase. Porque además esto es algo que más o menos el Chelsea tiene experiencia con ello. Recuerdo que siempre se ha dicho que el Chelsea de Abramovich no convencía a los Guardiola y a los Klopp porque tenía muy poca paciencia Abramovich. Pues ahora la paciencia que tenía Abramovich es larga en comparación con la que está teniendo Boehly. Luis Enrique es uno de los candidatos, aunque según Matlow el favorito es Julian Nagelsmann, junto también a Mauricio Pochettino, al cual entrevistaron antes de fichar a Graham Potter. Hay un factor aquí, Pablo, importante, que es que dentro del club se conoce bien a Nagelsmann. Claro, Lawrence Stewart, que hemos dicho que es director deportivo, y el director técnico, que es Christopher Bibel, un poco el que se encarga de esa gestión multipropiedad que quiere implantar el Chelsea, conocen a Nagelsmann de haber trabajado en el Leipzig. De hecho, incluso Boehly ya le conoce a Nagelsmann de haber negociado el fichaje, la venta de Timo Werner. No, el fichaje, el Chelsea yo conoce la venta de la compra de Timo Werner. Por lo tanto, ahora Luis Enrique puede cambiar un poco todo porque es un nombre que pega bastante, como en un vídeo que tratamos hace nada. Pero sí que es verdad que el entrenador, el que más confianza se puede tener, porque ya le conocen dos personas que tienen mucho que decir dentro de la directiva del Chelsea ahora mismo, pues es Julian Nagelsmann. Hay un factor aquí importante también desde el punto de vista financiero que el Chelsea tiene que revisar con calma, que es que según el rotativo alemán Bild, aunque Nagelsmann ya no esté trabajando en el Bayern, el club que lo quiera fichar esta temporada, antes de que acabe esta temporada, deberá pagar a los alemanes una compensación, algo que pues quizá pueda tener cierto impacto en la decisión final. ¿A ti cuál te gustaría que fuera el entrenador, próximo entrenador? Luis Enrique. Luis Enrique. Me parece que es un entrenador con muchísimo carácter y que tiene ese carisma y ese aura para conectar con la afición del Chelsea. Es decir, el Chelsea ha triunfado con entrenadores como Tuchel, como Mourinho, como Conte, y tenían una gran conexión, aunque luego se estropeara en los casos de Mourinho y Conte, con la grada. Creo que Luis Enrique podría transmitir eso y que puede tener cierta personalidad, tanto para lo bueno como para lo malo, como para responder a Boehly y como un poco hacer un cierto equilibrio. Yo creo que Nagelsmann es demasiado joven y que, a pesar de que lo haya hecho bien en el Leipzig y que lo haya hecho bien en el Bayern de Múnich, creo que es un perfil más parecido a Potter, con más experiencia en grandes equipos, pero más parecido a Potter, y creo que Luis Enrique tiene cierta esa carisma para conectar con la afición del Chelsea, que es lo que le hace falta al Chelsea. O sea, ahora mismo la afición del Chelsea necesita una persona que se dedique a apagar fuegos, a empezar a ganar partidos y como a ser un poquito tribunero en ese sentido. No lo digo en el mal sentido, pues como lo era Klopp o como lo era Tuchel, en el sentido de rápidamente conectar con la grada y que la afición vuelva a tener un ídolo. Porque se ha ido Jorginho, se puede ir Mount, los ganadores de la Champions quedan muy pocos y muchos ya son mayores. Es que al Chelsea, a la afición del Chelsea le falta un ídolo, o sea, no sabe a quién mirar en el campo. Y quizás Luis Enrique, aparte que futbolísticamente es un grandísimo entrenador, sí que puede ser ese líder. En todo caso, Todd Boehly más vale que acierte, porque todas las miradas están puestas en él después de esta pésima gestión que está realizando en esta primera temporada completa al frente de los Blues. Dejadnos en comentarios quién os gustaría que fuera el entrenador del Chelsea. ¿Fue un entrenador del Chelsea? Nagelsmann por su manejo de los jóvenes, Luis Enrique. Dejadnos en comentario quién creéis que debería ser el nuevo entrenador de los Blues. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en suscribirte al canal, de este modo nos ayudas y además, hey, es gratis, o sea que no tienes nada que perder, danos una oportunidad y suscríbete a La Media Inglesa.